La Confesión de Fe de Filadelfia y su influencia en otras confesiones de fe. La Segunda Confesión de Fe de Londres, redactada en 1677, fue sometida a varias revisiones en los años siguientes, siendo la más importante de ellas la que hizo Benjamin Keach, pastor bautista en Londres. Este pastor también redactó la denominada Confesión de Keach. Su hijo, Elias Keach, emigró a las colonias norteamericanas, llevando consigo la revisión de la Segunda Confesión de Fe de Londres que su padre había hecho, difundiéndose esta entre los bautistas ingleses que habían emigrado al Nuevo Mundo. Una vez en Estados Unidos, Keach fue ordenado al ministerio y pasó a pastorear la iglesia de Pennepack, en Filadelfia. Su ministerio se extendió por las ciudades vecinas, alcanzando New Jersey y Pensilvania y comenzó a florecer inicialmente en la región de Filadelfia. Estas congregaciones, debido a la necesidad de reuniones periódicas y cooperación conjunta para tratar asuntos, el 27 de julio de 1707 se unieron en asociación. Surgía así la Asociación Bautista de Filadelfia, la primera de América. En 1724, la Asociación Bautista de Filadelfia utilizó la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689 para resolver un problema doctrinal. La referencia consta en actas de la siguiente manera. La confesión adoptada por los ministros y hermanos reunidos en Londres en 1689 nos pertenece. No obstante a ello, el 25 de septiembre de 1742 en plena reunión administrativa de la asociación, una moción fue presentada proponiendo la modificación y reimpresión de la confesión insertando 2 artículos sobre el canto de salmos en la adoración a Dios y la imposición de manos sobre los creyentes bautizados. Estos 2 últimos capítulos fueron tomados de la confesión de Benjamin Keach. De manera que la Confesión de Fe de Filadelfia es la combinación de 2 confesiones. Una de manera total, Londres de 1689, y otra de manera parcial, Confesión de Keach, reflejando así la influencia de los ministros, padre e hijo, Benjamin y Elijah Keach en la naciente teología en el Nuevo Mundo. Fue la Confesión de Fe de Filadelfia y no la de Londres de 1689, la que más influyó en el pensamiento teológico americano. Desde Pensilvania, la confesión se expandió prácticamente por todo el vasto territorio americano y muchas asociaciones e iglesias bautistas pasaron a adoptarla como su confesión. Siguiendo el ejemplo de la Asociación Bautista de Filadelfia, se conformaron otras asociaciones, tal fue el caso de la Asociación Bautista de Charleston, la primera asociación bautista en el sur del país, que bajo el liderazgo de Hart, quien de niño asistía a las predicaciones del mismísimo George Whitefield, produjo la Confesión de Fe de Charleston en 1767, que no es más que la mismísima Confesión de Fe de Filadelfia, aunque sin el artículo sobre la imposición de manos que era más una práctica regional entre los bautistas de los estados del centro. En años posteriores, la Confesión de Fe de Filadelfia sufrió nuevas adaptaciones y revisiones, en la medida en que los bautistas particulares norteamericanos suavizaban su acusada teología calvinista, sumándose a esto el gran avivamiento de 1734 a 1750, el cual contribuyó a diluir aún más la teología reformada de aquellos tiempos. En 1833, en el máximo apogeo de la Confesión de Fe de Filadelfia, surgió un nuevo documento de fe entre los bautistas americanos, la Confesión de Fe de New Hampshire. Esa nueva confesión tenía como base la Confesión de Filadelfia, sin embargo permaneció prácticamente en el anonimato en sus primeros años, pero luego tuvo una buena aceptación entre el cuerpo bautista norteamericano, en el que cada vez eran menos perceptibles las diferencias entre bautistas particulares y generales. La idea inicial no fue crear una nueva confesión bautista sino preparar una especie de resumen de la Confesión de Fe de Filadelfia. La razón para eso era simple, la Confesión Bautista de Filadelfia era muy larga y constaba de una variedad de términos teológicos de difícil entendimiento para los laicos. También fue necesaria su elaboración para rebatir la doctrina del libre albedrío, difundida por un grupo titulado Bautistas del Libre Albedrío, que se había instalado en New Hampshire. La Confesión de Fe de New Hampshire fue redactada por el reverendo John Newton Brown y fue inicialmente publicada por la Northern Baptist Publication Society. A pesar de su publicación, la Confesión de Fe de Filadelfia continuó siendo adoptada en muchas iglesias, permaneciendo durante algún tiempo como la más aceptada. Sin embargo, en menos de 40 años, la Confesión de Fe de New Hampshire se tornaría en la confesión más adoptada en las iglesias bautistas de América del Norte.
No obstante a ello, el contenido doctrinal de esta nueva confesión continuó siendo de carácter calvinista, siguiendo así la tradición de los bautistas particulares. Sin embargo, el proceso de resumen y nuevo lenguaje que sufrió oscureció algunos puntos de la misma haciéndolos menos precisos, pasando así a ser catalogada por algunos como una confesión moderadamente calvinista. Sin embargo, aquellos que la adoptaban continuaban llamándose, a sí mismos, calvinistas. El Manual Normal para las Iglesias Bautistas de Hiscox así lo expresa. Dos confesiones hay que han merecido aceptación más extensa que otras cualesquiera, siendo adoptadas muy generalmente por las iglesias por todo el país. En la sustancia de la doctrina no se diferencian gran cosa. La conocida por Confesión de New Hampshire, es la comúnmente usada por las iglesias del norte, el este y el sudeste, estando en uso muy general en el sur y sudoeste la conocida por Confesión de Filadelfia. New Hampshire es mucho más breve, razón por la cual la prefieren muchos. Filadelfia, es en sustancia la Confesión de Fe de Londres publicada por los bautistas en 1689. En sus declaraciones es mucho más extensa que la de New Hampshire, y de tono más elevado en cuanto a las doctrinas de la gracia. Los bautistas americanos son decididamente calvinistas por lo que respecta a la sustancia de la doctrina, siéndolo con moderación y ocupando terreno a medio camino entre los extremos del arminianismo y el antinomianismo. El teólogo Neto les afirmó: muchos interpretan el contenido de la Confesión de Fe de New Hampshire como una tentativa de modificar el fuerte calvinismo de los primeros días a alguna cosa más aceptada para el gusto de las iglesias del siglo XVIII. Es verdad que ella no es tan detallada o tan clara como la Confesión de Filadelfia, mas también es verdad que la substancia de su doctrina permanece inalterada. Asimismo, más breve y moderada, la Confesión de Fe de New Hampshire todavía era substancialmente calvinista. Sin embargo, esta confesión representaba una mudanza de mentalidad en algunos bautistas particulares. En el año 1925, la Convención Bautista del Sur, en medio de una controversia teológica, designó un comité redactor encargado de formular la declaración doctrinal de la corporación. Dicho comité confesó que su declaración doctrinal nombrada Fe y Mensaje Bautista era una edición revisada de la Confesión de Fe de New Hampshire. La misma tuvo revisiones y enmiendas en los años 1963 y en 1998, siendo refrendada esta última en el año 2000. En la asamblea de ese año se expresó que Fe y Mensaje Bautista sirvió en gran medida para anclar a los bautistas del sur a sus amarras teológicas tradicionales. Fe y Mensaje Bautista del año 2000 es una declaración doctrinal de uso muy generalizado en los Estados Unidos y América Latina, siendo ella y la de Londres de 1689 las más utilizadas en Latinoamérica por aquellas iglesias que sostienen una soteriología calvinista. La Confesión de Fe de Filadelfia de 1742 ha sido la madre de la Confesión de Fe de Charleston de 1767, de la Confesión de Fe de New Hampshire de 1833, y también, indirectamente, de la Confesión Fe y Mensaje Bautista de 1925, demostrando así la gran influencia de esta confesión en la teología bautista histórica en el hemisferio occidental.